Grabar. Y vamos, está por ahí Ana Karen Tomás Santiago. ¿Sí estás, verdad, Ana Karen? Sí, maestra. Ok, vamos a abrir tus presentaciones y vas a empezar a presentar. En algún dado caso te llegues a cansar, me dices para que te pueda ayudar un compañero. Ok. Y empezamos con tu presentación, que es la de materia economía política, 9º grado, Ana Karen, y empezamos con tus diapositivas, que son las del segundo tema, son las teorías de la producción. ¿Lo leo? Usted es la que va a Ok, presentar. teoría de la producción. Usted va a presentar Sí. su trabajo, ¿ok? Teoría de la producción. La teoría de la producción analiza la forma en que el productor, dado el estado del arte o la tecnología, combina varios insumos para producir una cantidad estipulada en una forma económica eficiente. La producción de bienes y servicios puede estar en manos del Estado, como en el sistema comunista, o en manos de la empresa privada, como en el sistema capitalista. Pero en ambos casos la actividad productiva está condicionada por ciertas leyes o principios generales que tienen que tomar en consideración el empresario si desea lograr el uso más eficaz de los recursos económicos a una disposición, es decir, lograr la máxima producción con el sistema de economía bajo cualquier tipo de organización socioeconómica. Y aquí está un ejemplo de lo que es la teoría de la producción, que es el trabajo de la mano de obra o el obrero. Y bueno, lo que es la riqueza, el salario, capital. Ay, no alcanzo a ver lo demás. Okay. Más o menos un ejemplo. ¿Qué más? La producción es cualquier uso de los recursos que permite transformar un bien mediante un proceso definido. También es la creación y procesamiento de bienes, mercancías y servicios, incluidos su concepción, su procedimiento en las diversas etapas y la financiación ofrecida por los bancos. Se considera uno de los principales procesos económicos, el medio a través del cual se crea la riqueza. La función de la producción es el proceso de creación de los bienes y servicios de la población, que la población puede adquirir para consumirlos y satisfacer sus necesidades. El análisis de la teoría de los precios requiere el uso profuso de gráficas, que vale la pena destacar que habría que familiarizarse con ellos para no tener mayores obstáculos que incidan en el buen manejo de las curvas de costos y facilite grandemente el análisis de la teoría del precio. El proceso de producción se lleva a cabo en las empresas, las cuales se encuentran integradas en ramas productivas y estas en sectores económicos. La disponibilidad y el costo de los factores de producción, viene siendo la tierra, el capital y el trabajo, constituyen los elementos más importantes de la estructura de los costos de producción para una empresa bajo condiciones de competencia perfecta. Los principios que regulan esta actividad económica son el principio de la escasez, ley de los rendimientos decrecientes y el principio de eficacia económica. Okay.
Aquí tenemos el principio de la escasez. Nos dice que es aquel que indica que dado que las necesidades de las personas son ilimitadas, los recursos se vuelven escasos. De esta forma, no es posible satisfacer todas las necesidades y siempre tendremos que elegir entre varias alternativas en qué queremos gastar nuestros recursos. En la economía socialista, los precios son fijados por el Estado y en las economías capitalistas, los precios son determinados por la ley de oferta y demanda. La ley de escasez determina que bienes que son escasos y por tanto deben racionarse, normalmente aumentando su precio. No, pues aquí es para lo que nos alcanza Ok, nuestro dinero, lo más primordial. ok, a ver, aquí Alma, sí, creo que ya está Alma. Alma, Sí, dígame. aquí nos está diciendo que lo que es el principio de la escasez, ¿qué estamos viviendo ahorita? Bueno, es para echar temas, ¿verdad? Pero ya ves lo que pasó con la cerveza. Ajá. Pues que hubo una escasez. Bueno, escasez se refiere a que no hay ese tipo de producto. Uh-huh. Esa es una. Otra, se podría decir que no sé, el trabajo, que de cierta manera nos están haciendo que tengamos escasez de trabajo, ya que no está fluyendo todo, tanto la compra como la venta, por lo mismo que no está saliendo la gente, ¿va? Sí. De otra manera. Aquí más que nada nos está ahorita en lo que está los principios de la escasez que está hablando tu compañera, es que ahorita se nos están limitando los recursos a todos, no nada más a unos, a todos. Sí. ¿Por qué? No encontramos trabajo, a veces no encontramos alimentos, no encontramos insumos, ciertos productos que son necesidades de nosotros o que son necesidades de lo que es la población, están escasos. A veces también estamos hablando de escasez, lo que es en muchos ámbitos o en muchos lugares se está escaseando lo que es la comida. ¿Por qué? Porque no hay forma de cómo nosotros solventar ese gasto o no tenemos la manera. Y por más, o sea, como dice también tu compañía, dice que en las economías socialistas los precios son fijados por el capitalismo, pero también lo que es que determina la oferta y la demanda. Y es como han dicho muchos, había un factor en todo este proceso que hemos estado viviendo que había sido muy interesante, que era el proceso de los cubrebocas y los gel antibacteriales. No sé si vieron pasado o suele suceder, los llegó a suceder, que ya no se encontraba ese tipo de insumos o ya no se encontraba ese tipo de cosas que uno los andaba buscando y al contrario, la gente empezó a buscar alternativas. ¿Por qué? Porque había más demanda que oferta. ¿Ok? Seguimos con Por ejemplo, ya ve que hoy es fin de semana y nos quitaron lo de las tiendas. Ándale, esa es una. Esa es que a nosotros nos están limitando a hacer un poquito, ¿cómo te dijera yo? Nos están limitando las cosas que teníamos de antes. Ahora no las podemos tener al alcance de la mano. O sea, no podemos porque son limitaciones que nos están poniendo. Trabas a todos. Esa es una, a nosotros nos afecta mucho, tanto a nivel económico, a nivel social y a nivel productivo las empresas. Una de las empresas pues las puede llevar al punto de que puede quebrar. Y lo mismo es lo que es el nivel productivo de uno, de que no tienes dinero, de que no puedes satisfacer más que nada tus necesidades. Ok, seguimos con lo siguiente. Ana Karen. Si te cansas, me dices de leer y ya ponemos otro compañero que te ayude. Bueno, sí. Okay. La ley de los rendimientos decrecientes. Es un concepto económico que muestra la disminución de un producto o de un servicio a medida que se añaden factores productivos a la creación de un bien o servicio. Se trata de una disminución marginal, es decir, el aumento es menor cada vez
Por eso, otra manera de llamar a este fenómeno es ley de rendimientos marginales decrecientes. Según la ley de rendimientos marginales decrecientes, incrementar la cantidad de un factor productivo es la producción del bien o servicio en cuestión. Provoca que el rendimiento de la producción sea menor a medida que se incremente este factor. Ejemplo de la ley de rendimientos decrecientes. La existencia de los rendimientos decrecientes pueden parecer lógicos si lo pensamos desde el siguiente punto de vista. No por tener más obreros en una construcción necesariamente el trabajo se realice de manera más rápida y eficiente. Puede llegar un punto en el que tantas personas trabajando en un mismo espacio pueden llegar a incordiarse por falta de espacio y no realizan sus tareas correctamente. Una mayor cantidad de obreros hará que el nivel de producción disminuya por cada unidad de obrero empleado. En este caso, el aumento marginal de la producción sería negativo. Sí, hay más que nada, estaría hablando de lo que es los rendimientos, más que nada, como tú mismo lo explicas ahí, o si alguien me puede ayudar ahí a más o menos a explicar, bueno, a lo entendible está que si en algún lugar tenemos cierto tipo de personas, a veces no queremos, no salen las cosas como nosotros lo deseamos. ¿Por qué? Porque hay desacuerdos, no se ponen, no están, más que nada no tienen, ¿cómo te quiero yo? Un líder que les diga lo que ellos tienen que hacer, que les explique todo lo que ellos tienen que hacer, más al contrario. Tienen y caen a la dependencia de que pueden llegar a fallar en lo que es el tipo de producción. Puede salir algo negativo, no puede ser algo positivo. Ok. Seguimos con lo siguiente. ¿Quieres que te ayuden? A ver, vamos a darle a... ¿Sí? Vamos a dársela a... ¿Cómo se llama este muchacho? Yair. Eduardo Yair. ¿Tú puedes hablar, Eduardo? Sí, maestra, buenos días. Ok, hola, buenos días, Eduardo. A ver, empezamos. Ayúdese a tu compañera, por favor. Principio de eficacia económica. La eficacia es la capacidad de una organización para cumplir objetivos predefinidos en condiciones preestablecidas. Es, pues, la asunción de retos de producción y su cumplimiento bajo los propios parámetros propios. En el ámbito del estudio de la empresa se conoce el término de eficacia como el nivel o el rate o el ratio de cumplimiento de los objetos económicos definidos por una organización. Habitualmente los mismos son recogidos por un plan de negocio. Un empresario tratará siempre de combinar los factores de producción en aquella forma que le permita producir con el máximo de eficacia económica. La combinación más eficaz de los factores de producción será siempre aquella que le permita producir al más bajo costo posible por unidad. Existen dos situaciones bajo las cuales el empresario tiene necesariamente que desenvolverse teniendo en mente este concepto de eficacia económica. Cuando el empresario varía uno de los factores de producción, mientras mantiene fijos los demás, para lograr el nivel de producción que más le convenga. Cuando, estando obligado a un monto fijo en la producción, varía todos los factores para lograr ese determinado nivel de producción. Ok. Seguimos. Características de la teoría de producción. Costo de oportunidad. Uno de los primeros escenarios que se evalúa desde la teoría del productor son los costos de oportunidad, los cuales se definen como el estudio de los principios y costes de los factores necesarios para la fabricación y obtención del producto finalizados. Es un paso inicial para que toda empresa evalúe sus capacidades dentro de un mercado antes de incursionar en este mediante su primer lote de productos. 2. Funciones de producción. Las funciones de producción tienen que ver con las relaciones existentes entre la cantidad de factores o insumos necesarios para la fabricación del producto. Estas funciones incluyen la materia prima necesaria, la materia procesadora y los niveles de desgaste que sufren los componentes en el proceso.
Ok, aquí nos está poniendo lo que es la maximización del beneficio. Vamos a dársela a que nos ayude un ratito Valeria Subhey. ¿Estás ahí, Valeria? Sí, profe, aquí ando. Ok, a ver, ¿nos ayudas? Espera un tantito, es que mi niña... Espérame, Ale. Espérame, ahorita. Maximización del beneficio. La búsqueda constante de una empresa activa en el mercado siempre será la de maximizar sus beneficios con relación a su capacidad de producción. Básicamente, esto se refiere a buscar minimizar los costes de producción con relación al coste que el producto final tendría para el consumidor. Esto se busca para que los beneficios recibidos por la comercialización del producto final sean mucho mayores, sin que esto incida en la calidad del mismo. Estos problemas de maximización del beneficio se trabajan en el ámbito empresarial tanto a corto como a largo plazo, según los alcances de la misma empresa y del mercado en el que se desenvuelven. Ok, más que nada, este tema está hablando sobre lo que hace un empresario o lo que hace una empresa para sacar sus productos y tener una mayor ganancia. Este tema más que nada habla sobre lo que es la producción de los que son los principios de escasez, más que nada los productos básicos, en qué nos afecta cuando la economía está entrando en cierta decadencia. A ver, déjame ver esto. Vamos tantito a dejar de compartir la pantalla, permítanme. ¿Dónde está? Aquí está. Investigación. Aquí está. Me llamó mucho la atención algo que viene siendo lo que es trabajo de su compañera Jacqueline. Aquí se lo voy a compartir. Y necesito que Jacqueline me vaya y me explique esto que tiene aquí. Jacqueline, ¿estás ahí? Sí, maestra. Ok, Jacqueline. Vamos a ver esto que me mandaste, que me llamó mucho la atención y se me hace muy interesante para que tus compañeros lo vean. Ajá. Y por ahí vi que lo traen otros 3 también. No me acuerdo quiénes de ustedes fueron. Más que nada estamos hablando de lo que es la economía política del país. Esa de las principales ramas ya lo vimos. Aquí, está Jacqueline. Pongan mucha atención, chicos, en eso porque sí, se los voy a preguntar. Empieza Jacqueline. La teoría del consumidor preferencias. Una cesta de bienes se puede describir mediante una colección de números que indican la cantidad de cada mercancía que contiene la cesta, entre paréntesis, X, Y y Z. Y otra vez entre paréntesis, cantidad de X, cantidad de Y, cantidad de Z. Okay. Para indicar que cesta de bien reporta al consumidor la mayor satisfacción, este debe poder ordenar de acuerdo con sus preferencias todas las cestas de bienes disponibles. Ok, seguimos.
Y luego la teoría del consumidor, curvas de indiferencia. Un conjunto o curvas de indiferencia contiene la cesta de consumo que reportan un determinado nivel de satisfacción a un individuo. Ok, muchachos, para empezar, Coral, ¿qué es una cesta de bienes? Coral. Sí, ahí voy, profe. Ok, ¿qué es una cesta de bienes? Un consumo. Ujú. Pero aparte de un consumo, ¿qué es una cesta? ¿Cómo la podemos hablar? ¿Cómo la podemos clasificar? Okay, ¿de qué nos estaríamos en qué nos estaríamos refiriendo? Podría ser como la producción, las ganancias y todo eso, ¿no? Digamos que sí, pero Bienes y servicios. viene algo muy en específico en esta. La cesta de bienes, o mejor conocido como canasta de bienes y servicios, nos referimos a la oferta de producción y servicios que se encuentran en el mercado. ¿Ok? Era lo que estaban diciendo. Pero aquí se clasifica en... Aquí tu compañera lo estuvo clasificando en tres cantidades o en tres porciones. Más que nada nos está diciendo que vamos a ver cuál de las tres nos conviene más o cuál de las tres satisface nuestras necesidades. Un ejemplo, si yo tengo un hospital y en mi hospital voy a meter solamente doctores, esa sería una opción. La segunda opción que yo pondría, que en mi hospital voy a carecer de insumos. Y la tercera opción que yo tendría sería que en mi hospital lo voy a equipar tanto con insumos, tanto con productos, tanto con doctores o tanto con lo que haga falta. ¿Cuál de esas tres agarraría yo? ¿Cuál de ustedes, cuál de esas tres tomarían? ¿Cuál creen que satisfaga las necesidades de ese hospital? La última respuesta que nos acaba de dar. La última respuesta, exactamente, sería la última respuesta. ¿Por qué? Porque las dos primeras a mí no me servirían de nada. No cumpliría con los requisitos que yo necesito como dueño, que yo necesito. ¿Para qué? Para poder tener bien equipado y poder satisfacer la necesidad de mi consumidor. Es una teoría, por eso se dice que es una curva en conjunto de diferencias con las cestas de consumo, que pueden reportar un determinado nivel de satisfacción a un individuo. ¿Ok? Ok, y aquí seguimos con esto, que va a ver la teoría del consumidor. Acá. Esta es la teoría del consumidor. No, la teoría de la producción. La teoría de la producción analiza la forma en que la que el productor, dado el estado del arte o la tecnología, combina varios insumos para producir una cantidad estipulada en una forma económicamente eficiente. Toda sociedad tiene que organizar de algún modo el proceso productivo para resolver adecuadamente los problemas económicos fundamentales.
Pero independientemente de la organización que se adopte, hay muchos principios económicos universales que rigen el proceso productivo. La producción de bienes y servicios puede estar en manos del Estado, como en el sistema comunista, o en manos de la empresa privada, como en el sistema capitalista. Pero en ambos casos la actividad productiva está condicionada por ciertas leyes o principios generales que tiene que tomar en consideración la empresa, el empresario, si se desea lograr el uso más eficaz de los recursos económicos a su disposición. Es decir, lograr la máxima producción con el máximo de economía, bajo cualquier tipo de organización social económica. Ok, aquí nos estás diciendo que lo que es la economía se puede buscar o maximizar bajo cualquier tipo, como puede ser político, social. ¿Cuál otro sería? Aparte del político, social. A ver, muchachos. Material. Ajá, ¿cuál otro? A ver, aquí en la política económica de nuestro estado, o más que nada de nuestro país, existen muchos factores. El por qué. Más que nada existen existen personas que están a favor de que la economía de nuestro país pueda levantarse, o que la economía de nuestro país siga igual como la tenemos. Más sin embargo, los factores más importantes en la economía son la mano de obra, de lo que es la mano de obra que estamos diciendo, quiere decir la mano de obra. La mano de obra la hacemos nosotros, como le dije yo, en el aspecto de cuando estamos elaborando o estamos realizando cierto trabajo, nos estamos tratando de nosotros levantar lo que es un poquito la economía un ejemplo aquí de Reynosa. En la economía de aquí de Reynosa, ¿qué es lo más productivo o qué es lo que levanta Reynosa en producción o en economía? Eso está bien fácil, eso creo que todos lo saben. ¿Cuál es la economía? La maquiladora. La maquiladora. Exactamente. ¿Cuál es el nivel productivo de aquí de Reynosa? Son las maquiladoras. Si aquí en Reynosa cerraran todas las maquilas, Reynosa se fuera para abajo. Reynosa no tuviera absolutamente fuentes de empleo. Reynosa no tuviera economía. ¿Qué es lo que nos está pasando ahorita? Que ya ve que en algunas maquilas habían cerrado. ¿Qué estaba pasando? No había dinero, no había flujo de efectivo, capital no había, negocios, muchos negocios cerrados. De hecho, ahorita lo que está pasando, que hay negocios cerrados, que está afectando mucho la economía de aquí, de Reynosa, y nos está afectando a todos nosotros. Ok, existen principales principios que regulan la actividad económica. ¿Cuáles son? Los principios de la escasez, la ley de rendimiento de descripción, fue lo que había mencionado su amiga, su compañera hace rato. Y los costos de producción. A ver, ¿cuáles son los componentes de los costos? Ahí aquí. ¿Puede seguir usted leyendo, por favor? Componentes del costo. El primer es costos fijos. Los costos fijos son aquellos en que necesariamente tiene que incurrir la empresa al iniciar sus operaciones. Se definen como costos porque en el plazo corto e intermedio se mantienen constantes a los diferentes niveles de producción. Como ejemplo de estos costos fijos se identifican los salarios de ejecutivos, los alquileres, los intereses, las primas de seguro,
la depreciación de la maquinaria y equipos y las contribuciones sobre la propiedad. La segunda es costos variables. Los costos variables son aquellos que varían al variar el volumen de producción. El costo variable total se mueve en la misma dirección del nivel de producción. El costo de la materia prima y el costo de la mano de obra son los elementos más importantes del costo variable. La decisión de aumentar el nivel de producción significa el uso de más material prima y más obreros, por lo que el costo variable total tiende a aumentar la producción. Los costos variables son pues aquellos que varían al variar la producción. Ok, vamos con Juan Silva. Juan. Adelante. De lo que se ha comentado, ¿tú qué puedes comentarnos referente a todo lo que se ha visto en toda la clase, en las dos? Costo variable y costos fijos. Es un indicador de cómo manejar las finanzas. O sea, es tener presente qué gasto vamos a utilizar, qué gasto vamos a usar para producir. Por ejemplo, el costo fijo podría ser una renta del departamento. Ya sabes que cada mes tú vas a pagar cierta cantidad de dinero. Y un costo variable puede ser, por ejemplo, la luz para las casas. Las casas a veces vienen más altas, a veces vienen más bajas. Eso es lo que yo voy entendiendo de esto. Ok. Y lo que hemos estado viendo en la primera parte de la clase. No la escuché, pero. Lo que se vio en la primera parte de la clase. ¿La producción y consumos? No, no era específicamente la producción y consumos. Fueron los elementos básicos de la política y economía. De la política económica. Ajá. Desde el principio, de la primera clase. Desde la primera clase. Ok. Para mí, pues, la economía política es una rama de la economía que ha estado evolucionando la economía. Desde el primer, creo que era burguesa que se atrasa desde el feudalismo, donde pues no se les pagaba tanto a las personas, sino que más bien se les daba un trabajo y un techo. De ahí pasamos, creo que de hecho no pasamos en la clase anterior, no pasamos a la burguesa, no, a la Bulgaria o algo así, esa nos faltó. También hablamos mucho de la clase obrera, que desde los tiempos remotos estaban... Sí, de hecho, esa es la proletaria, ¿no? Es la Bulgaria y luego la proletaria, cuando ya la clase obrera, que es proletariado, empieza como que a hacer su propia economía, empieza a ser más independientes de los ricos. Empiezan a tener su propia economía, empiezan a verse más movimientos, y es lo que trataba de hacer Lenin, que les decía que se levantaran contra los proletarios, que se les dice. Entonces es el movimiento que hizo Lenin a base de un libro, creo que se llama El Capital o El Capitalista de Marx. Capitalismo. Eso es lo que voy entendiendo. Pues, es lo que no leí mucho. O sea, pude leer lo que fui haciendo, lo fui leyendo, y eso es lo que más que se me quedó, perdón. Ok, Cirilo está trabajando, es uno de los que comenta bastante también. Vamos con tu hermano, Vamos con, no es Juan, es el otro muchacho, el otro Valle, Jorge Ovalle, Jorge Silva. A ver, Jorge, ¿qué nos puedes comentar tú de las clases, de la primera clase? La primera clase, igual hablaron también de la microeconomía y macroeconomía. Se trata de la micro que habla de los pequeños mercados y pequeñas tiendas, y de la macroeconomía que habla de las grandes empresas. Hablaron de lo internacional, que es pues de los países de lo que se maneja en todo el mundo, o en nuestro caso, que podría ser lo más nuevo, es el TEMEC,
creo que no lo mencionaron, que eso sí lo llegué a ver, que es el tratado. ¿Ah? ¿Cuál? El TEMEC, que no lo llegaron a ver, mencionar. creo que a mencionar, que es lo que acaban de generar ahorita en México, que es el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. También hablaban un poquito de no hablaban, creo, de las remesas, que es una de las grandes fuentes de aquí de ingresos de México, gracias a Estados Unidos, y pues es más o menos lo que estoy entendiendo ahorita de la primera clase. Ok. Vamos con Coral. A ver, Coralita. Mande. ¿Qué entendió usted de su clase? Bueno, yo estoy entendiendo, bueno, me llamó más la atención de la demanda de bienes, pues los factores que implican los bienes, como ahorita usted comentó, que si hay demanda, el producto pues se va a vender, si no, pues falta, como ahorita los ejemplos que se mencionaron de los cubrebocas, las necesidades que estamos pasando, que sí hay demanda, pero pues a veces los costos son muy elevados, entonces por lo mismo hay escasez. Y pues sí, también lo demás, lo que dijeron mis compañeros. Ok, muy bien. Otro que no, bueno, Zaira creo que está trabajando. Araceli. A ver, Araceli. ¿Qué me puede usted comentar? Araceli, no sé si no me escucha. O su micrófono está apagado. Bueno, vamos con el siguiente. Cirilo no puede contestarme, está trabajando. Vamos con Ixel. Sí, dígame, maestra. A ver, Ixel, ¿qué le entendió usted a toda la clase? Bueno, hablamos de la política fue la anterior, ¿verdad? Sí, pero puedes hablarme de la primera también porque estoy pidiendo opiniones de las dos. Bueno, en la primera, pues, relativamente, pues, tenemos que checar lo que es la economía en cuestión de todas sus clases, ¿verdad? A qué se refieren, qué nos ayuda, en la manera en que nos está afectando ahorita. Creo que nunca habíamos pasado, bueno, yo sé que tengo poco tiempo, no me creo tan grande, ¿verdad? Pero creo que he sido una de las peores ocasiones que hemos vivido en la historia. En tan solo de que las personas no vayan a trabajar y no tan solo por el hecho que no puedan, sino porque el mismo gobierno nos está obligando a no hacerlo. Que también creo que de cierta manera ellos están teniendo beneficios por esta parte, ¿verdad? Y pues desgraciadamente, pues ahora sí que nuestra economía está bajando bastante porque antes se puede decir que tenemos más fluidez de comprar, vender. Y tan solo en mi caso, ¿verdad? Que yo me dedico a las ventas. Antes tenía todas las oportunidades de manejar mis créditos lo más rápido posible para poder tener el beneficio del dinero. Y ahora no.